Bendiciones, mi querido. El pastor y yo estábamos tranquilitos delante de ella tres. Ustedes que lo metido al medio, porque no vamos a tener peligroso. Mi querido, Dios me lo bendiga grandemente en el Señor. Es un grato placer estar aquí nuevamente. Por favor, si me puede. De estar aquí en el Señor con el único propósito de honrar a nuestro Dios. Sí, entonces, mi hermano José Manuel me hizo la invitación y verdaderamente no me puedo negar a mi iglesia nunca en el Señor, porque aquí fue que yo nací. Por cierto, la niña del boom bíblico, ¿quién es? Etaisi. ¿Podría decirme quién era la niña? Sí, pero que Etaisi la subió y estaba uno ahí. ¿Sí, quién es la niña? A ver, está aquí. Isnaira. ¿No está aquí Etaisi? Ah, sí. Ella fue quien ganó bendiciones el Señor. Dije yo, no se entraba porque Apocalipsis tiene que estar en el Señor. Estaba dándole seguimiento, porque yo me doy mi videadita, yo estoy hablando de Apocalipsis, pero yo soy de aquí. Sí, en el Señor, manténgame ahí, que es una guerrera en el Señor. Me alegro mucho de eso. El Señor estaba dándole seguimiento a eso, el asunto bíblico, porque verdaderamente a los niños hay que instruirlo en el Señor, porque debe ser así. Entonces debemos instruirlo para que ellos se mantengan así. Mi querido y mi querida, yo le voy a preguntar algo. No necesariamente tiene que contestar. Si yo le dijera a usted, ¿qué es más importante? ¿El perdón de los pecados o que sus pecados sean borrados? ¿Qué usted me diría? No se preocupe, si usted no puede dejarlo así. Sí. La hermana María me hubiese dicho, tú le vas a dar continuación al tema de... Yo le dije, no, María, es otro, no voy a dar continuación, aunque tengo la continuación de ese tema, es otro. Porque es un momento interesante que usted entienda que usted puede tener aproximadamente hasta 70 años en la iglesia y no estar claro lo que yo voy a acabar de decir. ¿Te me escuchó? Yo le pregunto, si alguien le hiciera la pregunta a usted, ¿qué es más importante, el perdón de los pecados o borrar los pecados? ¿Qué usted contestaría? Eso fue un bucapié que le diré. Pero en el Señor, sí, no lo voy a poner en esa encrucijada jamás en la vida del Señor. Pero eso, para dar respuesta a eso, hay que hacerlo a la vista del santuario. Si no, usted no le da, no se va a dar con eso. Cierta ocasión, yo le pregunto a un amigo mío, muy cercano, si a ti te dijera, te voy a perdonar tus pecados, o te voy a borrar tus pecados, ¿qué tú escogerías? El muchacho hizo silencio más de media hora, que se encuentra en Apocalipsis 1. Silencio en el cielo casi por más de media hora. No es fácil contestar esa pregunta. Por eso es que los temas míos en el Señor van fundamentales en el tiempo del fin. Porque para entender eso que yo acabo de decir a ustedes, hay que darse una vista por el santuario. Hay que pasearse por el santuario. Por eso el pueblo de Dios de estos últimos tiempos tiene que saber dónde está Jesús. ¿Usted vio la cita bíblica que le dio el pastor? ¿Recibirá el poder? Cuando haya venido sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me será el testigo. ¿Por dónde? Por Samaria, Judea, hasta Jerusalén y en toda la tierra. Yo le pregunto, iglesia, ¿se puede llenar algo que está lleno? Los discípulos, indiscutiblemente, para recibir ese poder que se llama lluvia temprana, tenían que ser vaciados ellos mismos de las cosas que estaban haciendo que estaban mal y arrepentirse, así como estábamos orando. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo, por el distrito, por el pastor, por los pastores que están en esta iglesia, en este distrito. Bendícelo grandemente a ellos y su familia, los dirigentes, tu iglesia, mi Dios, y muy especial en este sector. Permite que cada uno de nosotros podamos testificar al Cristo que le servimos. Todo eso, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mi querido, vamos a buscar Biblia. Manténgase en Biblia, o si no, préndala.
Tengo media hora. Lucía me dijo, tú puedes darle hasta la 1, pero de aquí no vamos a las 12. Esa pajarita no es fácil. Vamos a ver, abra su Biblia en eso, el capítulo 25, el verso 8 y 9. Manténgase con Biblia en la mano, prenda lo que usted quiera, pero manténgase con ella en la mano. Que hoy el Señor le vamos a un seminario de velocidad de relámpago basado en qué es más importante en tiempo real. Oiga bien la pregunta, en tiempo real: perdón de los pecados o borrar los pecados. Vamos a ver. Hechos, el capítulo 25, el verso 8 y 9 dice: y hará un santuario para mí. Usted lo busca de una vez en el Señor. Lo tienen, porque yo creo que la iglesia esté clara. Hechos, capítulo 25. Éxodo, el capítulo 25, el verso 8 y el verso 9. No se me distraiga, respire porque el aire libre y manténgase ahí con Biblia en la mano, para que entiendan esto. Usted puede tener hasta 100 años en la iglesia y puede ser que usted nunca hubiese oído el tema en este contenido. Dice Éxodo, el capítulo 25, los versos 8 y 9. Y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y del diseño de todos sus utensilios, así lo hará. Ahí estamos claros, iglesia, que hay un santuario terrenal y un santuario celestial. ¿Sí o no, iglesia? ¿Estamos claros hasta ahí? También estamos claros en el Señor que en ese santuario terrenal que Dios le dijo a Moisés que hiciera, se hacía un servicio diario y un servicio anual. ¿Sí o no, iglesia? También estamos claros que había un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Sí o no, iglesia? Ustedes son sumamente inteligentes. Estando claro en eso, entonces había un lugar santo y un lugar santísimo. Vamos a ilustrarlo de una manera sana. Supongamos, lugar santo, lugar santísimo. Haciéndole el escenario, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan. Allá había un velo, ¿verdad? Que se hicieron. Lugar santo, lugar santísimo. Más o menos tienen una ilustración. Vamos a ver qué había en el lugar santo. En el terreno habían dos ambientes. Primero, lugar santo y lugar santísimo, donde estaba el candelabro con las 7 lámparas, una mesa con los panes de la proposición y el altar de incienso. Allí ocurría el servicio diario de intercesión de los sacerdotes por el pueblo ante Dios. ¿A dónde lo ocurría? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. ¿Estamos claros ahí, iglesia? Rápidamente eso, 40, los versos 22 al 25. Quiero que vayan teniendo Biblia en la mano para que vayan viendo el porqué de la pregunta de ahorita. Entonces, en el Éxodo 40, los versos 22 al 25 dice: y puso la mesa del tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Verso 23. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 24. Y escribió: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. No, espérense, vamos a darle seguimiento. Sí. El 24, ¿cómo dice? En el tabernáculo. Sí. En el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Verso 25. Y encendió la lámpara delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. En ese servicio diario que se hacía por la propiciación de los pecados, el pecador llevaba su corderito. ¿Sí o no, iglesia? El sacerdote, no el sumo sacerdote, aclárenme los ojos, iglesia. El sacerdote agarraba y acogía el animalito, lo sacrificaba, rociaba la sangre en el altar y el pecador salía de ahí con el servicio garantizado que sus pecados eran perdonados. ¿Sí o no? ¿Ya dónde estaba el problema? En el santuario, ¿verdad? Ya el problema estaba depositado en el santuario. El pecado pasaba del pecador a la víctima y de la víctima al santuario. ¿Estamos claros ahí, iglesia? Nereida, ¿estamos claros ahí? Nereida está clarita.
Yo quiero que tu iglesia entienda y tú me des seguimiento a lo que estoy diciendo, para que sepa directamente por qué la pregunta, ¿qué es más importante, el perdón de los pecados o borrar los pecados? Yo no vengo aquí a entretener. Sacerdote recibía al pecador, eso se hacía diario, ese era el servicio diario, se establecía en el lugar santo. El pecador llevaba su corderito, aquí estoy, pequeño. El sacerdote agarraba, lo sacrificaba, que era un símbolo de Cristo, y en un momento determinado el pecador ya se iba por ahí, su pecado estaba en el santuario. Su pecado era perdonado y estaba en el santuario. ¿Estamos claros ahí? Entonces, vamos a ver una cuanta cita que habla del perdón de los pecados, porque recuerda, el título del tema es borrar los pecados o perdón de los pecados. Ese es el título. Mateo, del capítulo 26, el verso 28. Esto es un seminario para que ustedes lo entiendan bien. Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Remisión es un sinónimo de perdón. Esta es mi sangre. ¿Qué sangre simbolizaba? La de ese corderito que era sacrificado diariamente cada vez que un pecador iba. ¿Simbolizaba qué? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Esa era una manera de cómo ilustrar lo que Jesús venía a hacer en un futuro por su pueblo. Ese corderito lo representaba. ¿Estamos claros de ahí? Entonces, Lucas, el capítulo 24, el verso 45 al 47, dice, creo que estoy al paso, ¿verdad? Estoy bien ahí. Lucas 24, el verso 45 al 47. Esto es más serio de lo que usted piensa. Esto es más serio de lo que usted, y que la iglesia lo entienda, es de vital importancia. Usted ve que yo no me estoy riendo, yo sé que soy muy alegre, no estoy riéndome porque esto es serio. Lucas capítulo 24, verso 45 al 47 dice, y le dijo, así está el Cristo, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 46, y le dijo, así está el Cristo. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a toda nación, comenzando desde Jerusalén. Santo. ¿A quiénes iban a predicar? A toda la nación. ¿Comenzando de dónde? Desde Jerusalén. O sea, los discípulos, Dios lo estaba preparando para hacer una obra que ellos por sí solos no la podían hacer así. En pocas palabras, mi querido, a mano pelada no la podían hacer. Tenían que tener la unción del Espíritu Santo para poder hacerla. O sea, debían desintoxicarse primeramente para salir a predicar. Cuando el director del ministerio personal quiere que ustedes estén en la calle, en sus hogares hay que hacer algunos arreglos antes de salir para la calle. No es así de sencillo, es lo que le estoy creando a dicho. ¿Me está siguiendo, iglesia? Para perdón, ¿verdad? De los pecados. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Que se arrepintiesen para perdón de los pecados. ¿Acaso está diciendo ahí para borrar los pecados? Para perdón de los pecados. Y le voy a dar una cuanta cita. Cuando yo entendí, por cierto, ese tema lo voy a grabar. Marque lo está grabando ahí, que le pedí que lo grabara, pero lo grabo en el canal ya formalmente. Pero ustedes, se lo estoy dando en primicia hoy. Eso. Después de 70 años, 80 años, usted ahora va a entender eso. Y usted me va a decir ahorita sí o no ahí en la puerta. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a ver. Se les dio una orden que salieran a predicar. ¿Cuál era el mensaje que tenían que predicar? Que se arrepintieran para perdón de los pecados. Vamos a ver otra cita que habla de perdón. Hechos, capítulo 2, el verso 38. Hechos, si ustedes lo buscan rápido, le voy a dar un tiempecito porque el reloj me detiene. Pero si no, ustedes lo buscan en su casa, ustedes apuntan. Cuando ustedes vean que Pupilo Fajardo viene por aquí, busquen lápiz y apunten. Hechos, el capítulo 2, el verso 38 dice, y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Santo! Cuando se arrepintieran
cuando pidieran perdón, podían tener el don del Espíritu Santo, que es la famosa lluvia temprana. Si no, no salía. A eso que usted va para la calle, nos juntamos aquí a las 3. Antes de usted llegue aquí, póngase a cuenta en su casa. No es así de sencillo. ¿Estamos claros en eso? Le di Hechos 2:38, ¿sí o no? Ahora le voy a dar Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nuevamente, arrepentimiento y perdón de los pecados. Tú te arrepientes, entonces tus pecados son perdonados. Entonces, si tus pecados son perdonados, entonces sí puedes ir a cumplir la gran comisión, que es predicar el evangelio, a predicar lo que Cristo hizo. ¿Dónde? En el atrio, vivió una vida santa, en el altar de incenso, en el altar de sacrificio, en la fuente. Primero Jesús murió en el atrio, ¿sí o no? Luego pasó al altar de sacrificio, por ti y por mí, fue la víctima. Luego el siguiente paso pasó a la fuente o lavacro, la fuente que simboliza la resurrección de Cristo, ¿sí o no? Luego viene un cuarto paso, brinca al lugar santo del santuario celestial, ya no en la tierra. Pero los discípulos estaban llamados a ir a predicar lo que Jesús hubiese hecho en el atrio, ¿sí o no, iglesia? Vivió una vida santa, una vida perfecta, ¿sí o no? Lo que pasó en el altar de sacrificio, murió por ti, ¿verdad? La culpa tuya la cargó él, ¿sí o no? Y debían salir a decir que resucitó de los muertos, que la muerte no lo pudo contener y resucitó. Y eso era lo que tenían que ir a predicar los discípulos, iglesia, ¿sí o no? Sí. Basándome en eso, resaltamos el santuario terrenal, que era una copia del celestial. En el lugar santo, el sacerdote tenía la prerrogativa de ¿qué? De perdonar pecados. Yo pregunto, iglesia, ¿el sacerdote tenía la prerrogativa de borrar pecado? No. Perdón de los pecados, en base a los méritos que había hecho Jesús. Porque hay un detallito que para usted entender una cosa entre el perdón y borrar, tiene que verlo a la vista del santuario. Estamos bien, iglesia, voy al paso, voy a tiempo. El reloj no me va a traicionar. Voy a tiempo. ¿Verdad que sí? Estamos hablando del perdón de los pecados, la función del sacerdote en el lugar santo. Jesús ya está en el lugar santo. Entonces es así. Interesante. Entonces el sacerdote tenía el sacerdote la prerrogativa de perdonar pecado. El sacerdote no tenía la prerrogativa de perdonar, no de borrar hasta ahora, porque lo estoy llevando al paso. El sacerdote tenía la prerrogativa de perdonar pecados, ¿sí o no, iglesia? Lo podía perdonar. ¿En base a qué? En base al corderito que llevaba, no un sacerdote como la iglesia católica directamente, venga, no, el sacrificio que simbolizaba el santuario. ¿Estamos claros, iglesia? Sí lo podía perdonar. En base a eso, a ese sacrificio que simbolizaba a Cristo cuando viniera. Ese cordero simbolizaba a Cristo. ¿Estamos claros? En el lugar santo el sacerdote tenía la prerrogativa de perdonar pecados. ¿Estamos claros? Vamos a abrir su Biblia, Levítico, el capítulo 16. Ahora vamos a hacer qué hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, una vez al año en el santuario terrenal, que era una copia del celestial. Abra su Biblia en Levítico capítulo 16, el verso 2. Vamos a ver qué hacía el sumo sacerdote. Ya no estoy hablando del sacerdote, estoy hablando del sumo sacerdote. ¿Qué hacía una vez al año? Levítico capítulo 16, el verso 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Santo, no en todo tiempo.
Esto me da ganas hasta de llorar. Yo no estoy llorando porque ustedes ya me conocen como una persona alegre. Dios le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre a ese lugar para no freírme, en pocas palabras. ¿Dónde estaba el arca? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el santísimo. No en todo tiempo entre a ese lugar. Y la pregunta es, mi querido, ¿por qué le impide Dios a un sacerdote que no entre en todo tiempo a ese lugar? ¿Es que había alguna diferencia? Claro que sí. El servicio anual y el servicio diario eran dos cosas distintas. Por eso hay que entender todo eso. Entonces, vamos a ver. Si notamos, no en todo tiempo el sacerdote podía entrar. Podía hacerlo cuando Dios lo pedía una vez al año. Se hacía la expiación por el pecado de todo el campamento, una vez al año. Esa ceremonia se le conoce como el gran día de la expiación. El pueblo ayunaba ese día y se congregaba alrededor del santuario, y el ayuno era obligatorio. En el gran día de la expiación, o Yom Kippur, que es ahora donde Jesús está intercediendo, que está en el lugar santísimo, intercediendo, en el santuario terrenal, una vez al año, el sumo sacerdote entraba con una soguita y con campanita. Si el individuo no se puso a cuenta con Dios, no pidió perdón él personalmente por sus pecados y no hubiese arreglado su vida con Dios, no salía de ese lugar. Y había que jalarlo con la misma soga que entró, y lo sacaban muerto. Ustedes ven por qué era obligatorio ayunar ese día. Los sábados no se ayuna, es un día de gozo. Ese día era obligatorio ayunar. Pero ¿en qué estaba el campamento? El pueblo estaba mirando lo que el sumo sacerdote estaba haciendo ahí. No estaba el pueblo chateando ni haciendo nada raro. Es el día de la expiación. El sumo sacerdote estaba ahí y el pueblo alrededor pidiendo por el sumo sacerdote, normalmente que Dios sacara con bien, porque el sumo sacerdote estaba expiando los pecados de todo el pueblo que durante un año hubiesen entrado ahí. Durante un año de acumulación de pecados hubiesen entrado ahí. Te voy a dar un avance. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Cuándo comenzó el día de la expiación? 1844 empezó el día de la expiación. Jesús está haciendo, un avancito que te voy a dar. Jesús está haciendo lo que el sumo sacerdote hacía una vez al año. Jesús lo está haciendo ahora. Lógico, era un símbolo de lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Lo expiaba los pecados de todo el año. Imagínense el pueblo entero, supongamos, vamos a poner la iglesia entera, que estuviéramos viviendo esos tiempos, iban directamente donde el sacerdote, no ante el sumo sacerdote. El sacerdote podía expiar el pecado tuyo, el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo entero. Por eso tenía que entrar ahí bien arreglar su situación. Esto no es tan fácil, pero continúo para que vamos a darle la diferencia entre una cosa y la otra. Vamos, busquen Levítico, ahora porque van a entender algo. Levítico, el capítulo 16, los versos del 7 al 10. Levítico 16, los versos del 7 al 10. Dice: yo quiero que la iglesia vaya a la par, pero si no va a la par, ustedes lo hacen. Levítico, el capítulo 16, los versos del 7 al 10 dice: después tomará, eso fue Dios dándole una orden a Moisés para que le dijera a su hermano Aarón. Magali, Dios le daba una orden a Moisés para que le dijera a su hermano Aarón lo que hiciera. Vamos a entrar al servicio anual, no al servicio diario. En el servicio diario, perdón de los pecados. El individuo salía apelonado, ya la sangre de esa abejita cubría, representaba esa sangre a Cristo Jesús, y el pecador salía por ahí. Ya el problema estaba en la cancha del santuario, ahí. Y ese santuario estaba a reventar el año entero los pecados del pueblo, imagínense. Leo Levítico capítulo 16, el verso 7, de 7 al 10. Después tomará 2 machos cabríos
lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, verso 8, y echará suerte, Aarón, sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayese la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Dos machos cabríos, me quedé en el verso 10. Dos machos cabríos, Aarón tenía que echar suerte, ponerle la mano en la cabeza, uno para Jehová y otro para Azazel. Azazel es un símbolo de Satanás. El que le cayera la suerte a Jehová era sacrificado y rociaba la sangre en el altar de sacrificio. Al otro, verso 10, para que no vayan siguiendo, verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayese la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ese otro corderito, los pecados del pueblo entero durante el año caían sobre él, y era suelto ¿a dónde? En el desierto. Es una simbología del juicio final. ¿Sabías tú, mi querido? Satanás cargará los pecados de todo el mundo. Por eso no quiere que tú te arrepientas. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te arrepientes, ¿qué hace Él? Directamente te hace todo lo posible porque no sea así. Porque cuando tú te arrepientes, por default los pecados de esa persona caen a Satanás, y Satanás tiene que cargar con ellos. Por eso Satanás, cuando los directores del ministerio personal están en campaña, cuando el pastor está en campaña, cuando los ancianos están en campaña, cuando los dirigentes están en campaña en un momento determinado, Satanás no quiere que esa campaña se dé y pone todas las cosas para que no se dé. ¿Por qué? Porque cuando esa gente se arrepiente, esos pecados son acumulados a Satanás. Tal y como se acumulaban iglesias en el año entero, ahora, después de la intercesión de Cristo, son colocados sobre él. Y él cargará con los pecados de toda la humanidad. Por ende, cuando tú te arrepientes, Satanás está guapo. Ustedes ven por qué se va la luz en la iglesia, comienzan a fallar un sinnúmero de cosas. Cuando el pastor y su equipo están en campaña, comienzan a fallar muchas cosas. Se dañó el radio, se dañó la luz, un problema. Satanás no quiere que las almas conozcan de Jesús, porque él sabe que inmediatamente la persona se arrepiente, esos pecados están sobre él. ¿Estamos claros, iglesia, hasta ahí? Entonces, vamos a ver. Verso 10, repito. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo al desierto. Ese macho cabrío dedicado a Azazel era un símbolo de Satanás. ¿Estamos claros, iglesia? En el tiempo final, ese macho cabrío es Satanás. ¿Estamos claros ahí? Ahora, lo que queremos enfatizar es lo siguiente: lugar santo, perdón de los pecados. Lugar santísimo, borrar los pecados. Yo te voy a dar una cita ahora donde tú lo vas a entender más claro. Lugar santísimo, borrar los pecados. Ese servicio anual, el santuario, simbolizaba el día de la expiación. ¿Cuándo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? 1844. ¿Qué está haciendo Jesús en el 1844? Está intercediendo por ti y por mí. Ahora, yo pregunto, iglesia, ¿ustedes vieron por qué un momento determinado Dios le dijo que no en todo tiempo, Moisés, dile a tu hermano que no en todo tiempo entre? Entonces estamos claros ahí. Los adventistas promovemos que el día de la expiación o Yom Kippur comenzó a partir del año 1844. ¿Cuándo terminaron las 2300 tardes y mañanas? El folleto pasado, recuerden, a las 2300 tardes y mañana, Daniel 14, y el anterior será purificado, 2300 tardes y mañana. ¿Recuerden? ¿Estamos claros de eso? Las 2300 tardes y mañana comienzan a correr del 457 a.C. Eso, 2300 tardes, son igual a 2300 años. Ezequiel 4:6 y número 1434 días por año. ¿Estamos claros de eso? Entonces vamos a hacer esa sumita, lo que son, para que me entiendan ahora para dónde voy. 2300 tardes y mañana, le restamos las 70 semanas. 70 semanas, 7 por 70, 490. Restamos de esos 2300, le restamos 490, queda 1810. La muerte de Esteban en el año 34 de nuestra era
El año 34 de otra era, la muerte de Esteban, llega a 1844. De ese momento ya Jesús pasó del lugar santo. ¿Qué podían predicar los discípulos? El perdón de los pecados, lo que Jesús hubiese hecho en el atrio, hubiese hecho en el altar de sacrificio, cómo murió, cómo resucitó. ¿Podían predicar los discípulos eso? ¿Sí o no? Ya cuando Jesús brinca al lugar santo, excede a la tierra, ¿verdad? Pero el santuario celestial es una copia del terrenal. Por ende, Jesús pasó del año 1844 al lugar santísimo. Hoy está como intercesor en el día del juicio. Se está estableciendo un juicio. La única iglesia que cree en eso, la iglesia del 23º día, se está estableciendo un juicio. ¿De quiénes? De todo el que murió, pero los que murieron en Cristo. Se está estableciendo de los que van muriendo. Y por último, los sellados. Los que estén vivos serán sellados, pero es de los muertos. Se está estableciendo Apocalipsis 11, 18. Y Apocalipsis 11, 19, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero por cuestión de tiempo, porque no es mi tema, en otra escala, te estoy dejando hasta ahí. Entonces estamos claros ahí. Daniel 8, 14 le digo, y hasta 2370 y mañana luego santeros se serán purificados. Ahora comenzaron a correr, ¿qué? A partir del año 1894 comenzó a correr. ¿Qué comenzó a correr? El día de la expiación, o Yom Kippur, que ese sumo sacerdote hacía en el santuario terrenal, que limpiaba los pecados de todo el año. ¿Estamos claros, iglesia? Voy al paso, ¿verdad? Todo el año. Ahora Jesús lo está haciendo allá arriba, lo que él hacía el terrenal, la expiación. Por ende, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios? En constante oración y mirando qué Jesús está haciendo allá. ¿Qué hacían en el santuario terrenal cuando era el día de la expiación? Alrededor del campamento, todo el mundo en consagración y ayunando. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos brincando, dándole gusto a la carne, deleite y sin más cosas. Miren, no se ve, yo ni me estoy riendo para que usted vea la cosa más. Entonces, que soy un individuo muy contento, pero no me estoy riendo porque esto es más serio de lo que pienso. Entonces, ¿cómo comenzaron a correr a partir de 1844? Si no es el borrar los pecados, tal como lo hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal, lo que hacía una vez al año. ¿Estamos claros de ahí? Ahora estamos claros que Dios levantará un pueblo al final de la historia que va a orar a Dios para que su pueblo sea borrado los pecados. Le voy a dar la cita ahora. Ese pueblo que Dios levantó al final de la historia, cuando empezó el tiempo del fin, en 1798, está orando. Este pueblo ahora, en esta expiación, en el santuario celestial, está orando no para que tus pecados sean perdonados, sino para que tus pecados sean borrados. Y te voy a dar la cita ahora. Entonces, los discípulos no podían orar a Dios porque sus pecados sean borrados, porque el juicio no había comenzado. ¿Cuándo empezó? A partir del año 1844. Recuerden, hasta 2300 tardes y mañana. Alguna vez alguna gente estos temas no lo entiende muy bien y le da un poco de importancia, pero si supieran lo serio que es, y que tú supieras lo que está haciendo Jesús en tiempo real, a ti te diera hasta calofrío. Repito, estoy casi terminando. Los discípulos no podían orar a Dios porque sus pecados se han borrado. No hubiese comenzado el juicio de las 2300 tardes y mañana. No hubiese comenzado. ¿Cómo podían orar? Ahora sí podían orar porque sus pecados fuesen perdonados. Podían orar eso. Ahora yo te pregunto, antes de la intercesión de Cristo del año 1844, ¿qué tiempo hace? Desde ahora, desde 1844 hasta la fecha, 180 años. Los matemáticos de aquí de la iglesia, años, los primeros. Del 1844, sí. 180 años. 180 años. Así de sencillo. Hace 180 años que ya no se está orando por el perdón, sino para que un pueblo que se levantó, que es la iglesia del 83, para que los pecados sean borrados. Y ahora te voy a dar así. Bien, el sacerdote podía orar que sus pecados sean perdonados. El sumo sacerdote expiaba los pecados del año entero. Ahora lo que está haciendo Jesús, puede orar porque sus pecados sean borrados. Esa es la gran diferencia entre el perdón de los pecados y borrar los pecados. Vamos a orar con así. Me quedan 15 minutos, si voy a hacerlo. Mediante el apóstol Pedro, a Pedro se le aclaró eso, pero lo que pasa es que ellos no lo podían entender porque no había comenzado el juicio. Mediante el apóstol Pedro se le dijo claro. Y repito la cita para darme más a entender con el tema. Vamos a ver. Repito nuevo la cita. Hechos 5:31. Ahora me voy a acelerar. No te me distraigas. Hechos 5:31. A este Dios, a ese altar,
Exaltado, ¿a dónde lo exaltó? ¿Recuerdan cuando cuando el Padre vino y dijo en Daniel 7:9, el Padre vino a Jesús, ¿sí o no? ¿Lo exaltó, sí o no? Jesús está ahí en el lugar santo. Entonces, Hechos 5:31, este Dios ha exaltado a su diestra para príncipe y salvador, para dar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Otra cita, Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora entro donde sus pecados, este pueblo del tiempo del fin tiene que estar pidiendo que sus pecados sean borrados. Busque su Biblia ahí, ahora ya no va a dar tiempo para que la busque. Hechos, el capítulo 3, el verso 19 al 21. Ahora que usted va a entender por qué perdón y por qué borrar. A este tiempo de ahora, el pueblo que esté de pie, gimiendo y predicándole a la gente, debe predicarle para que sus pecados sean borrados. Hechos, el capítulo 3, el verso 19 al 21, dice: así que arrepentíos. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Síganme ahí mismo. Dice, Hechos 3, el verso 19 al 21, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que sean perdonados. ¿Qué dice? Cuidado si yo estoy leyendo mal. Perdonado, borrado, dice. ¿Por qué borrado? Porque Jesús está en el lugar santísimo, haciendo la labor que hacía el sumo sacerdote cuando estaba expiando los pecados del año entero, del pueblo entero. ¿Entendieron? Ya he borrado, ya no he perdonado. Repito, de nuevo, yo sé que está ahí, ustedes me siguen ahí, yo sigo aquí. Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio. ¿Qué es el refrigerio? Esa es la famosa lluvia tardía que van a recibir y van a salir con rostro iluminado a predicar a aquellos que la reciban. El pastor de la iglesia, los ancianos de los ministerios personales y los dirigentes de la iglesia están directamente más la iglesia tratando de que la gente entienda y se arrepientan. Esa lluvia tardía, aquellos fieles son los que van a caer. No se crea que usted saliendo de la iglesia y se dio una buena llenura y se acostó a dormir volado y el director de ministerios personales desgaliñándose para que venga para la iglesia directamente usted en su casa. ¿Usted cree que le van a borrar los pecados? No se unte que no va. Sencillamente. Y para que vea que te estoy hablando de la segunda venida de Cristo, para que usted me podría decir, mi hermano, pero tal vez no me está hablando de la segunda venida de Cristo. Verso 20. Y él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. ¿Cuándo Dios va a restaurar todas las cosas? Estoy hablando de la segunda venida, ¿sí o no, iglesia? ¿Cuándo restaurará todas las cosas? ¿Dónde me quedé? A quien él de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Notamos, restaurar toda la cosa a la segunda venida de Cristo. Refrigerio, lluvia tardía. No todos estarán calificados para dar ese mensaje. Si usted está cogiendo esto de relajo, ¿cómo estaba el pueblo, Johnny? Estaba el pueblo durante el año entero. ¿Qué estaba haciendo? Cuando el sumo sacerdote, tranquilito en oración, mirando alrededor del campamento, no hay distracción ni nada en eso. Ahora Jesús está haciendo eso mismo. Lo que pasa es que el diablo no quiere que la gente entienda este tema. El diablo no quiere que la gente entienda este tema, porque si el diablo, muy poca gente le gusta explicar esto así, porque esto hay que explicarlo al paso. Esto no se puede explicar de corriendo. Usted busca en mi canal de YouTube, usted va a ver paso por paso todo hoy. Esto no se puede explicar corriendo, la gente no lo entiende. Usted viene a predicar de santuario, hablar de Jesús investigador y le ligan todo eso, le hace un arroz con mango, usted sale directamente más frustrado de como empezó. Ahora hay que darle el paso. Me voy a dos citas de Lenin y con eso termino. Me faltan 5 minutos. Lucía, 5 minutos. Me faltan. Son y 55. Hay que acabarse el tiempo. Entonces estamos en un minuto, repetimos. Lugar santo, perdón de los pecados. Lugar santísimo, borrar los pecados. Los pecados entraban al año, entraban diario, los pecados entraban diario. Salían en el año, ¿sí o no?
Santuario limpio, pueblo limpio. ¿Sí o no, iglesia? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Los pecados entraban al santuario, al lugar santo, con el sacerdote. El sumo sacerdote, una vez al año, espiaba todo. Si el sumo sacerdote no entró agarrado al Señor y bien organizada su vida, se frío en aceite y mismo, se quedaba. Porque tenía que espiar los pecados del mundo, pero tenía que empezar por él primero. ¿Estamos claros? Creo que lo dije al paso, ¿no es decir? Estamos claros. Agarren este paldecito. Elena escribió Conflicto de los Siglos, página 475. Escuchen bien, si la sierva de Dios estaba clara, para algunos que le pasen dudar de los escritos de Elena, dice: a todos que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se le ha inscrito el perdón frente a su nombre en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados. ¡Santo! Amén. Perdón y borrar. Sus pecados serán borrados. Serán borrados. Ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43, 25. Algo importante. Ya estoy terminando. Me faltan 5 y ya estoy terminando. No se me desespere. Esto es más serio. Esto es más serio que esto. Si usted le voy a dejar como tarea, búsquese a Levítico del 1 al 15. Habla de pecado, iniquidad y transgresión en plural. Si busca Levítico del 16 en adelante, que es el gran día de la expiación, habla de pecados, iniquidades y transgresiones, refiriéndose al servicio anual. Lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo ahora, y muchas veces nosotros estamos muy tranquilitos. Dios el Padre, tranquilito, ¿verdad? Si te entendiera a fondo esto, no estuviera tan tranquilo. Pero otra cita de ley. Dice, Conflicto de los Siglos, página 466, 468, dice: en el templo celestial, la morada de Dios. ¿Quiénes creen que el templo celestial es la morada de Dios? Su trono está asentado en juicio y justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probado toda la humanidad. El arca que contiene la tabla de la ley está cubierta con el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su gran favor a favor del pecador, su gran sacrificio a favor del pecador. Otra cita, y ya termino casi. Señal de los tiempos, página 215. La ley de Dios es inmutable. Su carácter del trono eterno, los tipos y las sombras llegaron hasta el antitipo y la sustancia fue Jesucristo. Esta cita ya termino. Esta cuídate de ella. Este es peligroso. Leo. Carta 25 del año 1900, Elena escribió: todos serán probados. ¿Quieren? Algunos. Todos. Aquí usted no va a mandar a su mamá, a su papá, ni a su esposo. Es usted. Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se tornaron de la verdad a la fábula, los que quieren estar haciendo chiste en el púlpito, ya escogiendo las cosas joviales, los que se tornaron de la verdad a la fábula, no pueden esperar un segundo tiempo de gracia. No habrá un milenio temporal. No buscaron la transformación de su carácter durante el tiempo de prueba que se les dio, y Cristo no le dará otro. O te organiza o no, o está listo o no está. Mi querido, este fue el tema. Por favor, sonido de santuario allá, para terminar, nos ponemos de pie. Este fue el tema: perdón o borrar los pecados. Ahora, ¿qué tú quieres? ¿Que tus pecados sean perdonados o sean borrados? Se han borrado, ¿verdad? Sí, se han borrado. Entonces, ¿ustedes saben qué tienen que hacer con el director del ministerio personal y su iglesia, el pastor? Cero dormidera. O duerman un chin, pero no tanto, no se corran. Y oren ya al Señor porque sus pecados sean borrados.
El Señor está ahora mismo en el lugar santísimo ejerciendo la obra de expiación. Por ende, los discípulos podían orar. Antes del año 1844, todo el mundo podía orar por el perdón de los pecados. Cuando Jesús pasó del año 1844 para adelante, ahora no es perdón, es borrar los pecados. Vamos a tener la canción Santuario, mi querido, que Dios me bendiga grandemente. Terminé a las 12 rayando. Eso es así. Eso es rayando a las 12. Vamos a entrar a la canción Santuario. Ustedes saben, hacer su obra misionera, arreglar su vida con el Señor, a pedir a Dios que sus pecados sean borrados. El Señor, Señor, ayúdame, porque por mí solo yo no puedo. Hay cosas que nosotros queremos, pero no salen así. Entender el santuario y dedicar importancia. Escucha esa canción, iglesia, eleva al trono de la gracia. Ahora mismo mi amado Jesús está en expiación, en el lugar santísimo, expiando tus pecados para que sean borrados. El santuario, puro y santo, para ti. ¡Santo! Y que pueda alabarte, santuario para ti. Esto es más serio de lo que tú piensas, mi querido. Y si entendiste normal. Cristo lo hizo por ti y por mí. Si conoces mi vergüenza, tú me puedes Ahora, iglesia, vamos a ver. Para que el Señor me ayude. transformar en santuario, puro y santo para mí, y que pueda alabarte, santuario para mí. Santo. Líbrame de tentación, purifica mi Ayúdanos, mi Dios, que por interior. nosotros no podemos. Porque sí lo podemos hacerlo, Señor. Llénanos del Espíritu, la famosa lluvia tardía que tú prometiste, mi Dios. Tal y como la viste en los tiempos apostólicos, los apóstoles. Dios transforma en santuario, puro y santo para ti, y que pueda alabarte, santuario para ti. Ayúdanos, mi Dios. Esa es tu palabra que tú das fuerza al cansado y multiplica que ninguna tiene. Ayúdanos, Dios, para entender lo que tú estás haciendo ahora mismo en el lugar santísimo. Que solamente lo sabe la iglesia a nivel mundial.
obedecer. ¿Hay alguna persona que se anima? ¿Hay alguna que se anima? Pase para adelante y vamos a orar en el Señor para que el Señor nos dé la fortaleza. Miren, esto es más serio de lo que usted piensa. Lo que mi Dios está haciendo ahora, lo que está haciendo ahora, hay mucha gente que no lo entiende. Esto es más serio de lo que la gente piensa. A mí alguna vez me da ganas de llorar eso, porque hay gente que cree que esto es tan sencillo. Lo que Él está haciendo ahora en este lugar, intercediendo por ti y por mí, es simple y llanamente porque tus pecados se han borrado para tener derecho a la vida eterna. Pero hay gente que no entiende. Hay muchas veces que no se explica cómo debe explicarse. Y yo le digo a Dios que ayude a la gente para que en un momento determinado le dé la soltura para que ellos sepan esto. Esto no estamos en tiempo de estar relajando, estamos en tiempo directamente de estar metidos en las cosas de Dios en lleno. Amén. El diablo quiere hacer todo lo posible para que nosotros no podamos hacer esto. Mi querido, Dios te está haciendo un llamado. Dios quiere, pero el diablo quiere hacerte la contraparte. Pero en el nombre de Jesús lo podemos hacer. Oramos. Padre amado, te damos gracias, mi Dios. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Ayúdanos a entender, mi Dios, la seriedad de esto y permite que cada día te podamos contemplar. Tú me estás haciendo esa última labor allá. Cuando salga, todo caso está decidido para vida o muerte. Todo caso, ya no habrá más intercesión. Cuando tú abandones el lugar, que está en Apocalipsis 15:8, ya toda suerte está echada. El que no lo hizo no tendrá tiempo de hacerlo. Ayúdanos, fortalece, dice el pastor, dice tu iglesia, Él la llama en la tierra, permite que te podamos contemplar. Todo eso favorece en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén.